Bien, mis hermanos, yo les pido que el día de hoy abran sus Biblias en la primera carta o epístola de el apóstol Juan, primera carta de Juan, no Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Recuerden que el apóstol Juan escribió su evangelio, el evangelio de Juan, hermoso, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno del Espíritu Santo. Y escribió también 3 cartas apostólicas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y terminó su carrera pastoral escribiendo el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. En varias ocasiones, emperadores romanos quisieron matarlo y no pudieron. No era su tiempo todavía. Todavía su testimonio no había terminado. Tenía que escribir Apocalipsis. Aproximadamente tenía 99, 100 años cuando escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, donde le fue revelada la palabra que al día de hoy empezamos a ver que se está cumpliendo. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice el Señor en su palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan, que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo Boanerges, junto con su hermano Jacobo, que eran de mecha corta, que eran de temperamento fuerte y que por cualquier cosita eran encendidos en su carácter. Camino a Jerusalén, iban pasando por una aldea, ¿verdad?, samaritana, y no los dejaron pasar por allí. Tenían atuendo de que eran judíos y que iban a Jerusalén para adorar, y los samaritanos les dijeron que no podían entrar por esa aldea, que se fueran por otro lado. Entonces Juan y Jacobo le dicen a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿quieres que pidamos a Dios que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los queme y los consuma a todos? ¿Qué estaban demostrando ahí los hijos del trueno? Que tenían un carácter fuerte, que no amaban a su prójimo, obviamente, que cualquier cosita, represalia, situación adversa que pudiera haber en su vida, ellos no contestaban con amor, sino contestaban o más bien como el mundo contesta. Si me haces mal, te pago con mal. Si me haces bien, pues te pago con bien. Así habla el mundo. Pero como hijos de Dios, ¿qué nos dice Cristo en su palabra? Que paguemos con bien al que nos hace el mal. Algunas veces, siempre
siempre. Y no es difícil si el Espíritu Santo vive en vosotros y gobierna nuestras vidas. Aquí vean qué hermosa carta del apóstol Juan, hablando del amor, de que Dios es amor. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo y ya viviendo, experimentando ese amor a Dios y a sus semejantes, puede escribir esto. Tenía que vivir el apóstol ese cambio, esa restauración que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le estaba dando, lo estaba transformando a la imagen de Cristo. Después de alguien contencioso, buscapleitos, que quería consumir a los samaritanos, porque no los dejaron pasar por ahí. Pero así reacciona el mundo, ¿verdad? Así reacciona el mundo. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de pagar con bien el mal que nos hacen. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, de concupiscencia, ¿verdad?, reacciona así. Me pagas con mal, yo te doy mal. Me das bien, te pago con bien. Pero conforme el amor de Dios va inundando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos vamos dando cuenta que siempre debemos de pagar bien por mal a los demás. Por eso aquí Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si el amor de Dios está en ti, si tú lo estás experimentando, si tú estás viviendo el amor de Dios, pues obviamente tú vas a dar amor a los demás. Y no estoy hablando de sentimiento. Es que tengo que sentir yo algo por alguien para yo darle. No, no es de sentir en el corazón, porque dice también la palabra en Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. A veces te da unas confundidas, que lo que tienes que hacer siempre es pedirle a Dios que te ayude. Cuando empieza uno a sentir algo medio extraño, raro por otros, pedirle al Señor que te ayude a quitar de ti ese sentimiento, porque ese no viene de Dios, ese viene de tu carne. O el mismo Satanás te está incitando aquí para que digas: no, págale mal por mal. Siempre tenemos que decirle al Señor: Señor mío, purifica mi corazón. Porque dice la palabra también en Proverbios que cuidemos nuestro corazón, cuidémoslo, defendámoslo, porque de él mana la vida, de él mana la vida, de él brota la vida, de un corazón puro, limpio. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué significa tener un corazón limpio? Limpio de resentimientos, limpio de amarguras, limpio de envidias. El jueves el Señor habló de la envidia. Limpio de todo sentir mal por otra persona, porque eso te puede tropezar para no alcanzar la vida. Y estoy hablando obviamente de la vida eterna. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No nada más es decir: yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, ya soy salvo, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no conozco a Dios, no lo conozco. Los demonios creen también y tiemblan, dice Santiago, y tiemblan
porque saben que les espera juicio a los demonios y tiemblan porque saben que su hora está ya escrita para que nosotros los santos los juzguemos, dice la palabra en 1 Corintios 3. Entonces los demonios también creen. Me voy ahorita al metro y pregunto que si crees en Dios y la mayoría de la gente me va a decir que sí. Pero ¿lo conocemos? ¿Lo conocemos? No. ¿De qué manera lo tenemos que conocer? A través de la Escritura. Conocer cuál es su carácter. Conocer cómo es Él, cómo reacciona a través de los siglos y de los siglos, por medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocer cómo Él actúa ante la traición, ante el rechazo, ante la infidelidad. Y yo les puedo asegurar que la mayoría de las veces, poniendo de ejemplo al pueblo de Israel, que lo ha rechazado, que lo ha defraudado, que le ha sido infiel a Dios. ¿Y cuál ha sido la reacción de Dios? ¿Los exterminó como Juan y Jacobo querían exterminar a los samaritanos? Vean, ahí está Israel, ¿eh? Ahí está Israel. Ahí está parado. Y eso que todavía en este tiempo no adora el pueblo de Israel como debe de adorarlo a Él, a Dios. Y vean a Dios, los defiende de sus enemigos y hasta el último momento los va a defender. ¿Y por qué los va a defender? Por amor y por fidelidad. Dice Pablo le escribe a Timoteo, que aunque nosotros nos apartáramos y fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí vemos su carácter de Dios. Y conforme vamos meditando en nuestro corazón, en nuestra mente, su carácter de que aunque nosotros nos portemos mal y seamos infieles, Él siempre va a estar ahí esperando con paciencia a que nosotros hagamos así como a Pedro, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo en la barca, y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En vez de que el Señor, si hubiera sido uno de nosotros, le hubiera dicho: ¿sabes qué? Húndete ahí en el mar, hombre. No te quiero ver porque no confiaste en mí. ¿Así es el Señor? No. Así no es el Señor. Ahí está su carácter. Él es fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Y el ejemplo sonante, constante y sonante es su pueblo Israel, que todavía ahí lo tiene. ¿Que le viene tribulación al pueblo de Israel? Sí, le va a venir tribulación. Porque aparte de que Dios es misericordioso, ¿verdad? Amoroso y bondadoso, pero también es justicia. Y viene para Israel un tiempo de prueba muy difícil, tremendo, que va a repercutir también en el mundo entero, ¿sí? Entonces, como aquí dice Primera de Juan 4, que tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su carácter. ¿Para qué? Para que conforme vayamos escudriñando las Escrituras y veamos cómo Dios se comporta ante la conducta, ante las pruebas al ser humano, veamos que lo único que quiere Dios para nosotros es nuestro bien. Que vivamos plenos, que vivamos en comunión con Él, que nos entreguemos. Al conocer cómo es Dios, pues nosotros más nos vamos a enamorar de Él y más nos vamos a entregar por toda la bondad y misericordia que tiene para con nosotros, los seres humanos. Que todavía está esperando un poquito más, ¿verdad? Para que comience la tribulación.
Está alargando el tiempo todavía para que más personas pasen a salvación, porque dice la Escritura que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor ya hubiera querido, ya hubiera le hubiera dicho a la tierra, deja de girar, y el sol se pone en una sola posición y en una parte de la tierra está en tinieblas y la otra en luz, pero esa situación va a trastornar obviamente la tierra de muchas maneras y se fuera acabando la vida en el planeta, pero Dios no hace eso. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, para que todavía esos malos, ¿verdad?, en algún tiempo, en algún momento, se puedan arrepentir y buscar a Dios con todo su corazón. Versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Es lo que vengo comentando. Conforme tú lo vas conociendo, conforme tú vas viviendo en su voluntad, conforme tú vas dejando que Él obre y maneje tu vida, tú te vas a ir dando cuenta que cómo el Señor te va ayudando en toda tu vida, en todo lo que haces. Tienes una urgencia económica, pues de repente el Señor por aquí, por allá, no supiste cómo le hizo, pero te llegó una ofrenda, te llegó un dinero que necesitabas y pudiste tú saldar esa deuda, ¿verdad? Cosas así tan sorprendentes que poco a poco tú las vas meditando a lo largo de tu vida como cristiano que eres y dices, wow, Señor mío, todo eso has hecho por mí, todas estas cosas tú las has hecho por este ser humano con defectos. Y ahí es cuando empiezas a amarlo más, a adorarlo más, a glorificarlo más. Entonces, si tú experimentas el amor de Dios, si tú lo sientes en tu vida, si tú sientes sus bendiciones en tu corazón, y no hablo de cosas materiales, olviden, sino de una vida espiritual entregada a Él. Lo material te lo va a dar Él. Lo indispensable, lo que necesitamos los seres humanos. Si ya te da un poquito más, gloria a Dios, qué bueno. Pero yo estoy hablando de lo espiritual, porque conforme más te vas entregando a lo espiritual, lo material para ti ya vale menos. Y aprendes a vivir según su voluntad. Y aprendes a vivir como Él quiere que tú vivas. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que el que no ama a sus hermanos, a su prójimo, es porque no ha conocido a Dios. Porque no deja que Dios obre y se manifieste en su vida y no ve de cuántas y de cuántas y de cuántas cosas el Señor te ha librado, te ha ayudado. Hemos dejado de comer en estos, pues póngale cada quien los años que tiene de sus vidas. No me quiero meter en problemas ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dejado sin comer? Yo tengo 52, yo puedo decir mi edad. Y nunca me ha dejado el Señor, gracias a Dios, nunca me ha dejado sin comer. Gracias a Dios. Esas son bendiciones. Ese es Dios en tu vida proveyendo para tus necesidades. Pero a veces por default ya tenemos nuestros alimentos y es algo que he hecho durante toda mi vida. Pero recuerden que en el mundo hay mucha pobreza y que mucha gente está padeciendo por comida.
por alimento. Entonces vean qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos. Es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios en nuestra vida. Entonces, conforme nosotros vamos examinando todo ese tipo de detalles y de cosas en nuestras vidas, vamos aprendiendo a amar a Dios. Y cuando sintamos y veamos el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, como espejo, como acto reflejo, vamos a dar de lo que el Señor nos da. Si a mí me satisfacen mis necesidades y tengo un poquito que me sobra, pues yo agarro y le doy a los demás. De lo que ella me dio, le doy a los demás, porque ahí estoy manifestando el amor de Dios. Y como dije al principio, no es cosa de sentimiento, es que necesito sentir amor hacia esa persona. No, es actitud. Es actitud y decisión. Y decisión. El darle al que no tiene. ¿Sí? También nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, ¿verdad? Separa a los corderos de las cabras, a los corderos del lado derecho y a las cabras del lado izquierdo, y a los corderos les dice que porque le dieron a él de comer, porque le dieron a él de beber, porque lo vistieron, pásense y gocen el reino de los cielos. Y se preguntan, ¿verdad? Se preguntan los corderos, bueno, pero ¿cuándo a ti, Señor, te dimos de comer, de beber, de vestir? Cuando se lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice el Señor, a mí me lo diste. Entonces, cuando hacemos nosotros eso, se lo estamos dando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros, como acto reflejo, proyectando la imagen de Cristo hacia los demás. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Entonces, ahí estamos aprendiendo a conocer a Dios y vamos a darle del amor que Él ya nos dio, darle a los demás lo que necesitan también. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y esta es la máxima prueba de amor que Dios ha tenido para el ser humano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. La máxima muestra de amor de parte de Dios Padre es que Él envió a su único Hijo. A su único Hijo. Su unigénito. Imagínense, yo tengo solamente un hijo. Si me desprendo de él, si me lo quitan de mí, imagínense. Dios Padre, el amor tan grande que tuvo o que tiene Dios para con la humanidad, que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para salvarnos de la ira venidera, para salvarnos de la eternidad en el infierno. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Podrá venir uno y me podrá decir, oiga, pastor, pero si yo vivo, mire, respiro, me muevo, hablo, ¿cómo que para que vivamos por Él? Para que vivamos eternamente por Él. Para que la verdadera vida, la que viene, la eterna, la glorificada, la del milenio, la de la nueva Jerusalén, que es la vida que vale, ¿verdad? Podamos tener nosotros. Mandando Él a su Hijo, porque desde el principio Él, formando a Adán y Eva, poniéndoles una prueba de obediencia
y no la pasaron, y fueron corridos, sacados del jardín del Edén, el jardín que Dios Padre hizo con sus propias manos para poner ahí a su máxima creación, al ser que más ha amado y ama, que es el ser humano, ahí lo puso, para que enseñoreara la creación, para que la sojuzgara, para que tuviera el control de todo este mundo. Vean a qué grado y escala de amor Dios nos puso a nosotros. Porque dice el Salmo 8, vamos al Salmo 8 por favor. Salmos capítulo 8. Salmos 8, versículo 4. Desde el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, veamos nosotros y meditemos en eso. Cuando volteamos al firmamento en la noche y vemos las estrellas, vemos la luna, vemos las conjunciones preciosas que el Señor nos ha puesto, las señales maravillosas que Él ha puesto en el firmamento en estos últimos años. Qué inmensidad es el universo, qué grande es el universo, es infinito el universo. Si vemos todo eso, debemos de preguntarnos entonces, como dice el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Tan inmenso es el universo, tan grandes son los planetas. Tantas galaxias, nebulosas, estrellas, millones y millones de estrellas, constelaciones y galaxias. Y se pregunta el salmista, que en este caso es David, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? Le has hecho poco menor que los ángeles. Somos un poquito menor que los ángeles. La diferencia es que ellos son espirituales completamente y nosotros somos físicos, ¿verdad? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vean nada más a qué grado nos pone el Señor. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Nos dio el control de la tierra, de su creación. Le hiciste señorear, ser señor sobre lo que tú hiciste aquí en la tierra. Así se lo dice a Adán y Eva, sojuzgad la tierra, sojuzgadla, enseñorear sobre la tierra, sojuzgadla. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo puso el Señor debajo de nuestros pies, Adán y Eva. Todo se lo puso bajo su control, bajo nuestro control. Luego dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Ahora vean la inmensidad de mar que hay y el mundo que hay debajo de esas aguas. Y todo Dios lo puso bajo nuestros pies. A ese grado de amor nos tiene Dios. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos
del mar. ¿Se dan cuenta? El amor tan grande que Dios nos tiene, tan grande que nos puso sobre toda su creación. Pero al pecar Adán y Eva, comiendo el fruto prohibido, nos quita ese señorío y se lo pasa a Satanás. Y a partir de ese momento, pues empieza el dolor, el sufrimiento, el rencor, la ira, la soberbia, toda la naturaleza pecaminosa del ser humano, allí se empieza a manifestar. Pero al ver Dios Padre esa situación, en toda su omnisciencia, envía la promesa de su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel, como aquí dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Cristo, para que al recibirlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser, pasemos a vida eterna. Y nuevamente el Señor nos va a poner sobre su reino, porque vamos a reinar con Cristo 1000 años. Y aquel que trabaje para el Señor, trabaje para su obra, el Señor le va a dar cargos, ciudades gobernadas por nosotros, para que los que queden de la tribulación, moradores de la tierra, sean gobernados por nosotros. Vean el amor que nos tiene. Bendito Señor, santísimo, dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él fue el primero que nos amó. Él fue el primero que dijo, me desprendo de mi hijo, voy a crear una nación en la cual, por medio de esa nación y por medio de un hombre llamado Abraham, ¿verdad?, vendrá el Salvador del mundo. Su plan de salvación perfecto de parte de Dios. Saca a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia, un lugar de idolatría, un lugar donde adoran ídolos, imágenes. Lo saca de ahí y lo lleva a la tierra prometida y le dice, todo lo que tú camines por toda esta tierra será tuyo, a ti y a tu descendencia. Y no nada más fue Abraham, Isaac, su hijo, también recibe la misma promesa. Y luego de su hijo Isaac vienen sus dos hijos, Esaú y Jacob. Dios Padre desprecia a Esaú, pero ama a Jacob, el menor, y por medio de Jacob las 12 tribus de Israel nacen. Y de allí la tribu de Judá, donde de allí, de esa tribu, viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, mi Señor Dios idea su plan de salvación para el ser humano. Como dice aquí, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo Jesús fue propicio a nuestras injusticias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué significa propiciación? Es la acción favorable, inclinado a hacer bien,
el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. El justo juicio de Dios que merecía la tierra fue descargado sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al derramar su sangre en esa cruz, por medio de esa sangre, es expiado nuestro pecado por fe en Él. Y de esa manera pasamos nosotros de muerte a vida espiritual. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo fue propicio a nuestras injusticias, recibiendo en esa cruz todos nuestros pecados. Todos. Y no nada más los nuestros, como dice Primera de Juan 2, sino también los de todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo tiene otras ideologías, el mundo tiene otras creencias. Por eso estamos aquí nosotros, para aprender de su palabra e irle a decir al mundo: Cristo te ama, dio la vida por ti, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, vean cómo escribe Juan, si Dios nos ha amado así, con un amor de sacrificio, enviando a su Hijo unigénito, para que por Él nosotros tengamos salvación. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entre nosotros amarnos. Si Dios amó de esa manera, entregando a su Hijo, a un ser inocente, el justo por los injustos, dice la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vean nada más. Cristo Jesús, perfecto, no pecó absolutamente nada, ni de pensamiento, ni de obra, ni de omisión. Él vino a cumplir la ley para deshacer esa maldición de la ley, porque nadie la puede cumplir. Deuteronomio habla acerca de que maldito todo aquel que no cumpliere toda la ley. Y dice todo el pueblo: amén. Y todo el pueblo de Israel ahí al pie del Sinaí, escuchando lo que Moisés estaba diciendo, termina ahí, concluye diciendo amén. O sea, así sea. Así sea que fuere maldito todo aquel que no cumpla la ley. ¿Cumplió la ley el pueblo de Israel? No la cumplió. ¿Cumplimos o podremos cumplir nosotros la ley al pie de la letra? No. No hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A deshacer esa maldición de la ley. Él no vino a abrogar, dice la palabra, Él no vino a abrogar, a quitar, Él vino a cumplirla. ¿Para qué? Para deshacer esa maldición. Y todo aquel que se acerca por fe en Cristo, como dice la palabra en Colosenses, el acta de decretos que estaba en contra de nosotros fue rota. Como decía mi hijo de chiquito, fue rompida. Entonces vean, qué maravilloso Dios tenemos. Esa maldición de la ley fue rota por Cristo. Por eso dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Y aparte el Señor obviamente nos hace justos. Somos justos. Por mis buenas obras, porque le di al franelero de ahí de la esquina para que me limpiara el vidrio. No,
por fe, porque creemos que Jesús existió, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que fue crucificado, muerto y resucitado, y que está sentado a la diestra de Dios. Por eso que creemos, Dios Padre nos hace justos. La justicia de Dios en nosotros. Si Dios nos ha amado así, dice el 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Al desprenderse Dios de su Hijo y darlo por nosotros, pues también nosotros debemos de desprendernos de nuestro yo y entregarnos a los demás en amor. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Habla Juan y dice que nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto. ¿Sí? Si nos amamos unos a otros, entre nosotros nos amamos, ¿verdad? Ahí estamos, ahí se está reflejando, ahí se está viendo a Dios en ese hecho de que somos amorosos entre nosotros, nos amamos, nos respetamos, nos soportamos, como dice también la Escritura. Ay, es que este hermanito, ay, es que esta hermanita. Pues sopórtala, entiende, conoce la raíz de la situación y vas a comprender por qué reacciona de esa manera. Entonces, al entenderlo y a comprender por qué reacciona de esa manera, te da el entendimiento para chitón perrito. No juzgar. No juzgar. Somos diferentes. Tenemos contextos diferentes. A mí como pastor me vienen con cada historia que, ¡ay, Señor mío! Primero que nada le doy gracias a Dios. Porque gracias a Dios, primero Él, ¿verdad? Gracias a Dios, por medio de mis padres, me dieron una vida tranquila. Una vida de familia. Pero hay mucha gente en el mundo que no pudieron o no pueden vivir de esa manera. Entonces sus contextos son diferentes. ¿Qué culpa tienen ellos de vivir en una disfuncionalidad? Me explico. Y hay muchas familias así. Entonces debemos de entender el contexto, la raíz de por qué habla o se comporta de esa manera. Entonces podremos entender esa situación. Les faltó amor, la ausencia del padre, la ausencia de la madre. Tantas cosas que el ser humano vive sufriendo desde niños. Y ese cerebro no crece normal. Esa alma no crece normal, sino con problemas y situaciones complicadas desde niños. Entonces eso marca el alma, la marca. Por eso hay ciertas actitudes. Pero en Dios y en Cristo, el ser humano, ¡pum!, puede llegar a la plenitud. Y te ayuda a enderezar esa disfuncionalidad y vivir a la imagen de Cristo. Vivir a la imagen del Señor. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Viene entrando un incrédulo, ¿no? Alguien, una visita. Y si ve que hay amor en la iglesia, si lo siente, porque eso
se siente. Pásele, venga, siéntese. La Biblia, mire, estamos en esta parte de la Biblia. Termina el culto y mire, estamos aquí los domingos. Que sienta el amor de esa persona. Entonces esa persona se va a dar cuenta que aquí está Dios. Porque nos amamos los unos a los otros. Y se va a sentir bien. Y va a querer regresar. A eso se refiere Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es una prueba de que Dios está en nosotros, que nos amamos entre nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado. Se está afinando ese amor de desprenderte de ti para darle a los demás. Ahí es una prueba del amor de Dios. Amor de sacrificio, como el que tuvo Cristo por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Como el esposo cuando se casa con la esposa, el que se tiene que sacrificar es el varón. Así como Cristo amó a la iglesia y se santificó por ella y se dio por ella. De la misma manera que Cristo murió por la iglesia, así dice la palabra en Efesios 5, que el varón, el marido, debe de vivir para su esposa. Un amor de sacrificio. Abandonarte a ti y darle todo a ella. Así la mujer, al ver esa actitud en el hombre, de que el varón es el que se desprende de sí para darle todo, para preocuparse, para atenderla, para ayudarla, pues así la mujer no va a chistar, digámoslo así, y va a vivir en sujeción a lo que él diga. Porque automáticamente va a ver el amor de Dios que está obrando para con ella. Y ella va a aprender a vivir en la sujeción. Porque todo eso que está experimentando y dando el varón viene de Dios. Entonces ella no va a tener ni desconfianza ni inseguridad para decir, bueno, pues sí me sujeto a mi marido. Porque sé que está siendo gobernado por Dios. Pero ¿qué pasa? Todo lo distorsionan en este mundo, ¿verdad? Todo es distorsionado. El adoctrinamiento de la dichosa liberación femenina, mal entendido, mal aplicado, ¿verdad? Que la hacen empoderarse, que le hacen creer que es más grande que el varón, que puede más que el varón. Y ahí viene el choque de egos, el choque de poder. Ese no es el diseño de Dios. Y no estoy hablando de que la mujer sea menos que el hombre, no, la mujer es igual que el hombre. Cristo Jesús vino a darle su lugar a la mujer, ¿verdad? Es más, el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa, que se esmera por su casa, que está atenta a su marido, que está atenta a sus hijos y que también trabaja, ¿eh? Así lo dice Proverbios. También trabaja la mujer, pero no va a dejar todo el día, no va a estar todo el día trabajando y va a desatender a su familia. No, puede trabajar mediodía y atender a sus hijos. Esa es la mujer virtuosa. Pero vean cómo el enemigo a través de los años ha ido distorsionando todo para que haya un choque de poderes, un choque de egos entre hombre y mujer y ¡pum! Venga el rompimiento y el más alto índice de divorcios en la historia de la humanidad lo estamos viviendo al día de hoy. ¿Y eso qué provoca? Un trastorno en la familia. Que los niños sean hijos de la nana, o como dicen en España, de la haya,
del ayo, o de la abuelita, o de la tía que se encarga de ellos, no van a tener esos hijos, esa directriz, ese patrón de conducta que se mama en la familia. Entonces van a crecer diferente y vienen los problemas. Dice el Señor también, en esto conocemos, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que Él está con nosotros, que Él está en nosotros, en que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, nos está renovando, nos está restaurando, nos está ayudando a ser a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la meta. Esa es la meta. Llegar a la plenitud en Cristo. Llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto. A la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo llegaremos a esa plenitud? Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia y nos lleve con Él en el acto glorioso del arrebatamiento. Pero mientras el Espíritu Santo en nosotros está trabajando en nosotros, para dejar de ser como Juan y Jacobo, lo que dije al principio, querían mandar fuego del cielo para que los samaritanos se consumieran, ¿verdad? Porque no los dejaron pasar por allí. Imagínense. Pero ¿en qué fue convertido Juan? ¿En qué fue convertido? Por medio del Espíritu Santo, desde el que estamos hablando. En el apóstol del amor. En el apóstol del amor. Porque como dije también, para escribir estas epístolas, tiene que haber vivido lo que está escribiendo aquí. Cada personaje bíblico tuvo que haber experimentado en cabeza propia lo que ha vivido para plasmarlo. Y Juan lo que escribe aquí lo ha vivido y lo ha experimentado y por medio del Espíritu Santo lo ha dado al mundo. El amor. El amor. Es una prueba de que el Espíritu Santo en él fue trabajando, poco a poco, pasito a pasito, para que también nosotros nos demos cuenta cómo Dios va obrando y va trabajando en nosotros. Antes era un impaciente, ahora el Señor me está dando la paciencia para tantas y tantas cosas. Antes hablaba groserías, ahora el Señor ya Yo era un experto para poner apodos. ¿Sí? También el Señor ya me dijo, el Espíritu Santo te redarguye, porque de repente cuando veo, bueno, mejor me callo. No digo nada. No digo nada. ¿Sí? Entonces es una prueba de que el Espíritu Santo, o Dios Padre, permanece en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan lo vio y lo testifica, dice. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y eso lo escribe en Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. Y vuelve a escribir Juan en la primera carta, ¿verdad? En su primera epístola, vuelve a escribir lo que escribe en su Evangelio. En su Evangelio, en el primer versículo dice que en el principio
era el Verbo y el Verbo era Dios. Y en el principio era con Dios. ¿En cuál principio? En el principio de su creación. ¿Sí? Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído. Juan oyó al Mesías. Juan lo oyó ahí en el mar de Galilea, cuando predicaba acerca del pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan lo oyó y lo escribió en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo escuchó Juan y lo escribió en su Evangelio. Por eso dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Vio la transfiguración de Cristo, Juan estaba ahí, que se le aparece a Moisés y Elías. Y Pedrito, que primero hablaba y luego pensaba, dijo, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas para ustedes? Como dándole el honor a Elías, a Moisés y hasta el último a Jesús. No, ¿verdad? Por eso Dios Padre agarra y le dice a Pedro, este es mi hijo amado, a él oíd. No a Moisés, no a Elías. Moisés y Elías escribieron de él como profecía, pero la realidad es Cristo. A él oíd. Lo vio el Señor Jesús en la transfiguración, en la resurrección de Lázaro. ¿No vieron el milagro de Lázaro? 4 días en el sepulcro. Juan el apóstol lo vio. Vio cómo salió Lázaro de la cueva, ¿verdad? Apenas si podía caminar. Juan vio esos milagros. Por eso lo escribe. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, admirado. ¿Se imaginan esa gloria que vio Juan cuando se transfigura Cristo en el monte de la transfiguración? Se transfigura nuestro Señor a su cuerpo glorificado. Y los otros tuvieron miedo y se agacharon y una nube los cubrió. Y de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Contemplaron su gloria del Señor. Y palparon nuestras manos, dice, tocante al Verbo de vida. Lo tocaron, lo abrazaron. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús no abrazaba a sus apóstoles? O decía, Señor, no, espérame, yo soy el Rey de Reyes. A mí no me toquen, ¿verdad? No. Se abrazaba, se besaba con ellos, por amor a sus hermanos. Por eso también dice Juan, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Por qué Verbo de vida? Porque el Verbo de vida es la palabra de vida. Y él como verbo, la palabra que fue desde un principio, se manifiesta en carne para dejar su verbo, para dejar su palabra. Y por medio de su palabra, nosotros llegar a la fe, llegar a ser hijos de Dios y llegar a la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresemos a 1 de Juan, por favor, 4. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay que confesarlo, ¿verdad? Hay que recibirlo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de
nuestras vidas. Romanos 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, eres justo si en tu corazón lo crees. Mas con la boca lo confiesas para salvación. ¿Quién dice amén a eso? Y dice aquí algo acerca de María. Dice aquí algo que si crees en María, o que si crees en Pedro, que si crees en Lucas. No. Que si confesares, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Kurios, Señor en griego. Pero Señor como suprema autoridad. Eso quiere decir la palabra Señor. En aquel tiempo la palabra Señor hablaba de alguien encumbrado, alguien de sumo respeto. Kurios. Entonces, si creemos en Él, somos salvos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Este es un versículo, hermanos, que me vuela la cabeza. ¿Por qué? Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Perfecto hablando de madurez, no perfecto de no pecar, porque somos carne y vivimos en esta carne, y de repente por ahí podríamos tener algún mal pensamiento. Habla de madurez. Sigo con la Biblia NTV: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿Qué significa al vivir en Dios? Al entregarte con todo tu corazón, a tener comunión con Él, a experimentar su amor en tu vida, al obedecer a su palabra. Eso es vivir en Dios. Si tú lo vives plenamente, completamente, siendo oidor y hacedor de la palabra, nuestro amor, dice, crece hasta hacerse perfecto. Hasta hacerse perfecto. A tal grado de que tú quieras mostrarle tu amor, el amor de Dios hacia tu prójimo, haciendo obras, detectando canales de oportunidad para ayudar a los demás. Eso es el amor. Ese es el amor. Si de repente, por ejemplo, hay mucho inmigrante. Hay un migrante por ahí, ¿no?, en una vía rápida, y de repente ves que está pidiendo dinero y nadie le da, y tú lo ves, pero tú estás en el carril de alto y dices: ¡ay! Quiero ayudarlo. Ese es el amor. No te vayas a parar ahí en pleno tráfico, ¿verdad? Espéreme tantito, voy a... No, pero buscar esos canales de oportunidad para ayudar a los demás. Ahí se va perfeccionando tu amor. Para que vayas dando testimonio de que Dios vive en ti. Obviamente sin tocar trompeta, ¿verdad? Sin llegar el domingo a la mañana aquí en la iglesia: ¿qué creen, hermanos? No, hombre, yo hice y esto, y prediqué esto, y muchos aceptaron aquí. No, porque ahí no estás demostrando amor, porque ahí estás demostrando orgullo.
Véanme cómo predico, vean cómo hago y trabajo para la obra de Dios. No, miren, chitón perrito, que nada más lo sepa Dios y tú. ¿Sí? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál juicio? El juicio final. Vamos a tener confianza y seguridad de que nosotros no vamos a pasar juicio. Conforme vamos caminando en el Señor y en la palabra, ya no nos va a dar miedo todo lo que estamos viendo, todo lo que está escrito que va a pasar, el juicio que viene. Ya no nos va a dar miedo porque estamos seguros de que estamos en Dios y que estamos haciendo las cosas correctas. A eso se refiere. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, seguros de que el Señor me levanta en el arrebatamiento de la iglesia. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vean lo que escribe Juan, Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiere decir que Juan ya había alcanzado esa perfección. Me acuerdo de mi hermano Oscar, migrante hondureño, ¿verdad? Que aquí tuvimos 4 años, que siempre en el Instituto Bíblico, cuando tocábamos el tema del yugo, el yugo en Cristo es fácil, siempre decía, no, pastor, está muy difícil, ese yugo está muy difícil, pastor. Y yo, no, mi hermano, está difícil si te resistes, está difícil si estás en la dualidad, un piecito en el mundo y un piecito en el Señor. Está difícil para él, para esa persona que está dividida. Pero si te entregas a Dios con todo tu corazón y tu alma y tu ser, esa palabra se cumple. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Ligera es mi carga. Ya no te va a pesar ese yugo, sino vas a ir seguro, confiado en el Señor de que ese yugo te va a llevar a la vida eterna. Y Juan, vean cómo escribe, pues como Él es así, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ya está escribiendo aquí Juan en presente de que él ya vivía a la imagen de Cristo. Estaba viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Biblia Nueva Traducción Viviente dice, en esa clase de amor no hay temor. Hablando de que Juan ya estaba viviendo en la plenitud de Cristo, en que Juan ya estaba totalmente viviendo a la imagen de Cristo, entonces ya no tenía el temor. Como yo lo dije hace dos o tres domingos, ya los hermanos en Cristo ya no les daba miedo morir por Cristo. Porque vivían completamente seguros de que si entregaban este cuerpo, inmediatamente iban a estar en la gloria eterna. Inmediatamente. Pero ¿cómo se logra vivir así? En la comunión diaria con el Señor, conociéndolo con todo tu corazón, haciendo las cosas bien, las cosas que le agradan. El Señor te va dando ese crecimiento espiritual, que va a llegar el momento que dices, mi vida doy por Cristo. Por eso en el versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ya no va a haber miedo,
ya no va a haber temor. Porque tú estás en Dios y estás seguro que Él te cuida, te protege, te ayuda y te lleva a buen puerto. Le entregaste tu vida, el timón de tu vida se lo entregaste a Él, entonces no tienes de qué temer absolutamente nada. Qué maravilla vivir así, sin preocupaciones, sin angustia, sin zozobras, sin todas esas cosas. ¿Estás seguro que el Señor tiene el control total de tu vida? En esa clase de amor, dice Juan, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor y miedo. Se viene la tribulación, sellos, trompetas, truenos. Y no debemos de tener miedo. Porque hay promesa, Apocalipsis 3:10, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a la tierra. Entonces vamos a estar seguros en Él. Seguros vamos a estar en Él. Y si de todos modos me toca morir por Cristo, en un pestañeo, en una micra de segundo, ya estoy con Él. Entonces no debe de haber temor, porque estás viviendo totalmente entregado a Él, sometido a Él. Por eso lo escribe así Juan: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por el temor al castigo, es porque todavía no andamos totalmente entregados a Él. Y esto muestra que no hemos experimentado, no hemos vivido en cabeza propia plenamente el perfecto amor de Dios. No le hemos entregado nuestra vida completamente y no hemos palpado, vivido el amor de Dios en nosotros, su misericordia, su bondad. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí habla de hermanos en la iglesia, los hermanos en la congregación. Versículo 21, y ya terminamos con esto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Y como dice Santiago, si tú ves que viene alguien bien vestidito, con un traje escapino, con sus zapatitos Florsheim, con su cinturón de X marcas, dices, oye, vente para acá, mira, siéntate acá. Acá están los VIP, mira. Siéntate. Pero si pasa el teporochito de la esquina que todo el mundo conoce bien y quiere escuchar palabra, no, espérate, tú quédate allá. O tú vete hasta allá. ¿Estamos aplicando esta palabra? No. Para Dios no hay acepción de personas. Para nosotros no debe de haber acepción de personas, y menos aquí, entre nosotros. Por eso, mis hermanos, entreguémonos al Señor con todo nuestro corazón, para experimentar de su amor, de su entrega, de su fidelidad, y así, poco a poco, ir escalando peldaño tras peldaño de crecimiento espiritual, para que ese temor que todavía hay por ahí, ¡zum!, el perfecto amor de Dios, ¿verdad?, lo quite y tengamos plena confianza de que si vivimos, como dice Romanos, o morimos,
del Señor somos. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.